comenzar a grabar. ¿Dónde está? Acá está. Está grabando, ¿no? Sale que sí. ¿Qué pasó? Acá está. Ya, ahí sí. Está viendo el Excel. Sí, pi. Ya, bueno. Ya, primero el de armero. Porque en Molienda ya lo vimos mucho, así que igual lo vamos a ver, por si acaso. Ya, no sé si. A ver, primero los voy a consultar. ¿Vamos al tiro con un ejercicio o primero con un repaso de armero? Díganme ustedes. Ustedes. Escríbanme, hablen, no sé. No sé, por mí el ejercicio igual estaría bien, ¿Ya? para aprovechar la lluvia. Ya, bueno. ¿Alguien más? Entonces con el ejercicio. Ya, entonces, tenemos ya sí es de armero. Tenemos en una división Codelco se tiene un molino unitario 16 por 24,5 pies, un molino, con un 38% de llenado, 72% de velocidad crítica, en revoluciones por minuto de operación, uso de bolas de recarga de 3,5 pulgadas y 3800 HP de potencia de diseño. El circuito cerrado es por ciclones Bulco, Cavex de un tipo CV por 400, 10 ciclones con Vortex de 6 pulgadas y Apex de 4 pulgadas. Esto lo vamos a ver en la materia de más adelante. Su alimentación es de 9600 micras y un P80 de 230 micras. Si se dan cuenta, no sirven mucho esos datos, así que son prácticamente relleno. Para subir la duración de ciclones, su bomba se plantea sacar la fracción mayor a un cuarto pulgadas de la descarga del molino, por un arnero que posteriormente la retornará al molino como carga circulante. La alimentación de ese molino es de 240 toneladas por hora. Un muestreo de su carga entrega la siguiente información de granometría. Una granometría, con porcentajes pasantes y aberturas porcentajes pasantes del material. El proceso de con pulpa, ya este dato súper importante, de 72 a 75% sólido. La ruptura poliédrica, la densidad aparente de la mena molida es 1,75 y la separación requiere solo una fracción de más un cuarto pulgadas. Usando la malla, el método de Alice, calcule el área del arnero necesario y concluya el tipo de arnero comercial que la satisface. Recuerden que cuando nosotros calculamos arneros, nosotros calculamos en base a unos factores de corrección, lo mismo que para molino, según un M y un K, nosotros calculamos el área del arnero. Eso es como de forma a ver cómo decirlo, de forma experimental. ¿Se puede decir? Creo que sí, o teórica. No, ahí no me acuerdo mucho la diferencia. Y nosotros, según en base a ese resultado que nosotros obtuvimos, podemos calcular con una base de arneros comerciales. Lo mismo que cuando hacemos con chancador, con los chancadores. Es lo mismo. Nosotros con chancadores calculamos, dimensionamos y según algunos datos podemos meter esos datos y luego obtenemos, según un catálogo comercial, qué chancador se adapta a esos datos. Lo mismo pasa acá. Pero acá hay que tener en cuenta que nos dicen, a ver, déjenle otra vez. Ya. Ya. Algo importante que se los doy como dato, se lo doy como dato más que nada porque el semestre pasado hubo complicaciones con esa parte. Acá nos dicen, recuerden, como les voy a decir, recuerden que los arneros solamente cuando uno los va a dimensionar, depende si el arnero se pone antes de un molino o después de un molino. Si se pone antes de un molino es porque el material viene seco, dentro de lo posible. Me refiero no como pulpa. Y cuando uno lo pone después de un molino, claramente va como pulpa porque el molino muele pulpas. Entonces recuerden que el arnero solamente clasifica secos y no clasifica agua. Entonces al final, cuando una pulpa, por ejemplo, son 100 toneladas por hora, y de esas 100 toneladas, la pulpa representa un 70% sólido. Entonces vamos a tener
que hay 70 toneladas por hora de sólido y 30 toneladas por hora de agua. Obviamente con un balance así súper simple. El arnero, cuando yo lo vaya a dimensionar, el arnero se va a dimensionar con las 70 toneladas por hora de sólido. No voy a ocupar los 100. ¿Por qué? Porque el arnero no clasifica agua. No clasifica, solamente ellos clasifican sólidos. Y acá el dato muy importante es que a nosotros nos dan la alimentación de ese molino es de 240 toneladas por hora. Y acá después nos dicen, el proceso es con una pulpa de 72 a 75% sólido. Entonces, acá hay un dato, nos dan que la pulpa tiene este porcentaje sólido, y acá nos dan que la alimentación del molino es 240 toneladas por hora. Un error que se cometió el semestre pasado fue que muchos, que de hecho yo lo cometí en un momento, pero después me di cuenta y el error, o sea, lo corregí, es que mucha gente sacó el 70, o sea, bueno, sacó un promedio casi como 73, por ejemplo. Sacó el 73% o sea, sacó el 240, su 73%. Pero hay que tener en cuenta que acá cuando nos dicen 240 toneladas por hora es lo que va a entrar al molino como seco. Entonces al final, esas 240 toneladas por hora ya vienen secas. O sea, no es como pulpa, es como material sólido solamente. No sé si me logro entender lo que trato de decir. O todavía como que no me entienden cuál es como la confusión. Nadie. ¿Todo Yo entendido? me perdí un poco. Ya, mira, voy a decirlo más fácil. El arnero solamente clasifica sólidos. No o sea, una pulpa tiene sólido y tiene agua. Entonces, cuando tenemos una pulpa, nosotros vamos a dimensionar el arnero solamente con el porcentaje de sólido que tiene esa pulpa. En este ejemplo, o sea, en este ejercicio de la prueba, acá nos dicen que la alimentación al molino son 240 toneladas por hora, que eso es solamente sólidos, no es pulpa, es sólido. Pero acá después, como dato nos dicen que el proceso es con una pulpa de 72 a 75% sólidos. Hay gente en la prueba que le sacó a este tonelaje el 75%, pensando que esto era pulpa. Pero en realidad esto ya es seco. Entonces al final cuando se tiene que dimensionar el arnero para este caso, se ocupa al tiro las 240 toneladas por hora. ¿Por qué? Porque esas son 240 toneladas por hora secas, no es pulpa. ¿Y Si me por qué hubieran da el dicho dato después, entonces? distractores. Por ejemplo, todo Mm, este párrafo es distractor. Acá de esto nada te sigue porque tú estás dimensionando el arnero y te meten hidrociclones, te meten el P80 y todo ese tema. Acá esto, por ejemplo, todo esto es distractor. Acá este es distractor. Este es distractor. Por eso yo les digo que hay que tener cuidado con estos temas de los distractores en las pruebas porque el profe lo mete mucho los distractores. Porque la idea es que ustedes sepan en cada proceso qué ingresa y qué sale y qué es cada cosa. Entonces ustedes tienen que tener claro que lo que ingresa al molino es en seco y después se echa agua, todo el tema, pero anteriormente es seco y lo que sale del molino es pulpa. Entonces, y mucha gente, bueno, hubieron muchos errores con este tema el semestre pasado, que mucha gente pensó que esto era pulpa, pero no, esto es sólido. Y después obviamente se le agrega agua y después de todo un porcentaje de esa pulpa, este es el porcentaje de sólido. Ese es como dato, para que lo tengan en consideración. No sé si hay consulta, no sé si alguien no entendió lo que les quise, o sea, lo que quise decir, o sabe, o que no sabe la diferencia, por ejemplo. yo sí entendí. Ya, bueno. Compartir. Ya. Entonces, acá, bueno, acá me voy a un poquito porque no está como hecho, así que la masa seca son 240 toneladas por hora. La densidad aparente es 1,75. Ah, creo que sí se ocupa, decían aparente, así que sí se ocupa. Error mío. La densidad después normal. Voy a poner en rojo esto. La idea es como que vayan preguntando, yo voy como haciendo esto acá,
¿Por qué no estaba la ayudantía hecha? Y ahí está. El F100. Acá. Acá hay que ir como viendo lo que estoy poniendo, por favor. Estoy poniendo los datos, por ejemplo, de la abertura de la tabla de granulometría. El, mm, 70. ¿Alguien me puede buscar cuánto es un cuarto de pulgada, por favor? En micras. Por favor. 6.350 me sale a mí. No sé si alguien Ya. más tiene otro. Buena, gracias. Acá es F65. Acá sí. ¿Estáis mostrando dónde estáis haciendo algo? Porque a mí se me ve solamente el enunciado. Mentira. Ya. Ah, estoy compartiendo el Excel solamente. Voy a compartir pantalla. ¿Y ahora se ve los dos? ¿Excel? Sí, ¿O vi. no? Ah, ya, bueno. Sí, compañera. Gracias por Ahora avisar. sí que sí. Ya, buena. Ya. Después tenemos, ya puse estos datos. Hay que ver viendo. Acá, esto es la alimentación, lo que es grueso. Estoy pensando porque no lo revisé antes el Excel. Esto es fino, 90%. ¿Qué dato más me falta? Puta, el Excel va malo. No lo revisé antes, disculpen chiquillos, porque no tuve tiempo de revisarlo y no está como nada enlazado en realidad. Estos son los factores. Ya, este es un cuarto pulgada. El 92. Ya sí. Acá lo que se tiene que hacer es... Al tiro voy a decir lo que hay que hacer. Ya, ahí está. Se supone lo que está sobre un cuarto pulgada es grueso. Acuérdense que hay que separar lo que está bajo un cuarto pulgada por lo que está sobre el cuarto pulgada. Lo que está lo que está sobre el cuarto pulgada, bueno, ese va a ser la abertura del armero que vamos a dimensionar. Eso es lo que va a hacer lo que va a recircular al molino otra vez. Entonces hay que, bueno, nos piden que, dice, la separación requiere solamente una fracción de un cuarto pulgada. Entonces, nuestra abertura del arnero va a ser de un cuarto pulgada. Entonces, de la alimentación, que son 240 toneladas por hora, lo multiplicamos, o sea, lo dividimos por la densidad aparente, y nos da 137,14 metros cúbicos por hora. Entonces, de esos 137, un 92%, ¿por qué? Porque un cuarto pulgada, acá en la prueba dice que son 6.500 micras. Entonces, con esas micras hay asociado un pasante de 92%. O sea, tenemos que un 92% del 100% ya cumple con un cuarto de pulgada. Entonces, ese 92% del material que entra va a ser material fino. Y por eso acá cuando vamos a multiplicar alimentación por 92%, eso significa fino. Entonces tenemos 126 metros cúbicos por hora de fino.
Y obviamente lo que resta, que va a ser un 8%, va a corresponder a material grueso, que es lo que se va a quedar sobre el arnero y que va a ser recirculado al molino. Eso. Balance ya, sí, esto está bien. Entonces, tenemos por una parte, tenemos lista esa parte. Sí, acá obviamente va a cambiar. Ah, pero acá es lo mismo. 240, un cuarto de pulgada. No he cachado. Ya. O se cambió porque. Ah, porque está ahí. Ya. Entonces, con esos datos que tenemos listos, hay que calcular el T, el P, el C, el M y el K. Recuerden que el C, el M y el K dependen, o sea, se extraen de los gráficos que yo les pasé en la ayudantía, que son como 3 gráficos. Bueno, son 4 en realidad, porque para el E, para el C hay 2 gráficos. Un gráfico que es para menor a 1 pulgada o a media pulgada, no recuerdo muy bien. Y otro para un gráfico para el C que es para, no sé si para 1 o más de media pulgada. Y ahí después hay otro gráfico para el C, o sea, para el M y para el K. El T y el P son, el P depende, recuerden que si el factor como de seguridad, entre comillas, es que si yo tengo conocimiento con respecto a lo que pasa anteriormente en el proceso del arnero. O sea, acá, bueno, yo dije que era como relleno, pero en realidad sí sirven estos datos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimiento de lo que pasa antes y después del arnero. Sabemos que antes del arnero hay un molino de bolas y sabemos que después del arnero hay un hidrociclón. También sabemos que lo que el arnero retenga va a ser recirculado al molino. También sabemos las dimensiones del molino, sabemos las dimensiones del hidrociclón y también sabemos lo que entrega el molino y lo que entrega el hidrociclón. Entonces nosotros sabemos lo que pasa antes y después y durante el proceso del arnero. Y recuerden que cuando uno sabe ese proceso, si no era el factor, se mantenía como 1. Voy a buscar acá. 1 si es conocido el proceso. Entonces acá va un 1, no un 1,4. Yo creo que era porque para ese ejercicio era un 1,4. Entonces nosotros sabemos qué pasa antes y después. Ahora tenemos el T, que era la alimentación en metros cúbicos por hora. Ahí. Sí. Voy a revisar porque igual se me olvidan algunas veces las cosas. El T, cantidad de material alimentado en volumen por hora. Sí, volumen. Dividido en la densidad aparente y está listo. ¿Se va entendiendo, no? Cualquier consulta, por favor, me la hacen. Ya. Entonces tenemos listo el tema del T, tenemos listo el tema del P, y ahora nos tenemos que ir al tema del S, o sea, del C, del M y el K. Estos son para el caso del ejemplo que está en el Excel, por si acaso. Recuerden que el C, voy a volver a la ayudantía, para ir como también explicando un poco, el C corresponde al tamaño del arnero. ¿Cuánto es el tamaño del arnero que necesitamos? En este caso nosotros necesitamos un tamaño de 1/4 pulgadas. Entonces nos vamos a la tablita del C, si está acá obviamente. Acá está. No, este es para el factor M. Voy a checar. Acá está. Dice C para aberturas mayores a 1 pulgada. Pero nosotros queremos 1/4, así que ocupamos el segundo gráfico, que es para menores a 1 pulgada. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos en 1/4 pulgada. Insertar ilustraciones. Forma. Ingresamos en 1/4 de pulgada y lo intersectamos con esa curvita que está ahí. Vamos a ponerla en rojo. Voy a hacerlo bien completo nomás. Para que se vea. Ahí. Y después trazamos. Chucha. Y después trazamos una horizontal
que intersecta el eje Y, y acá me da un valor de 15. Entonces al final el valor asociado a C va a ser 15. ¿Y acá qué sale? 15. Bueno, era lo mismo. Para el caso del C, o sea, para el caso del M, tenemos que el M depende, me voy a ir, como ahorita también pasando un poco la materia. Esto está... Chucha, la cuestión larga. Ya. El M se obtiene desde el análisis granulométrico, considerando el material retenido por el tamaño seleccionado. Entonces nosotros vamos a nuestra tablita del Excel y tenemos que un pasante, bueno, en cuestión de material retenido para el tamaño seleccionado. El tamaño seleccionado es 1/4 de pulgada. Entonces, y tenemos asociado a ese 1/4 pulgada un 92% pasante, pero nos piden el retenido. Entonces el retenido es 8%. Entonces ahora la tablita del M. Esta cuestión de tener doble pantalla como que se me achica todo, entonces no leo nada. Este es para el M, ¿no? Espérenme, chiquillo, que no... Acá salen como los no salen los nombres. Ya sí. Me pedían el porcentaje. Se obtiene desde el análisis granulométrico considerando el material retenido por el tamaño seleccionado. Es re poquito el retenido para ese caso. Es 8%. Y era... Hoy no veo nada, me volvió las curvas. Esta es. Ya. Acá hay que irse entonces. A esta curva, claro, nosotros nuestro tamaño seleccionado es 1/4 pulgada. Y ese 1/4 pulgada tiene asociado un 92% pasante. Pero para el caso del M, hay que considerar el retenido para eso. ¿Y el retenido cuál es? Un 8%. Entonces nos vamos a la tablita del 8. Esto, acá con la cona no vamos a ponernos jodidos con el tema de que si hoy acá se pasó 1 milímetro. No. Tienen que ahí ver ustedes, ojalá aproximar a lo mayor posible. Obviamente tampoco se pueden pasar por tanto y por tan menos, pero por ejemplo acá 8 y yo por acá. Ahí. Y la intersección es para un 0,92. Ese va a ser el M para este caso. ¿Se va entendiendo, no? O voy muy rápido, muy lento, no sé. 0,92. ¿Alguien se perdió? Diga nomás. No, Pipe, todavía. Ya, bueno. Ya, para el caso del K, dice que se determina con el porcentaje del material que es menor a la mitad del tamaño seleccionado. En este caso, obviamente, si tenemos 1/4 pulgada, la mitad del tamaño va a ser media pulgada. O sea, media pulgada. Tenemos 1/4 de pulgada, 0,25, entonces va a tener 0,225. Ese va a ser hay que buscar el porcentaje pasante para ese caso. Ya. Sí. Me voy al Excel. Acá. Entonces, tenemos la tablita esta. Acá nos dicen que, bueno, acá en la prueba nos ponían estos datos, decían que 1/4 pulgada son 6.500 micras, y nos dicen que 1/8 de pulgada, que es la mitad de esto obviamente, son 3.300 micras. Y tenemos asociado a esas 3.300 micras un 72% pasante. Entonces yo voy al gráfico del K, que es este, supongo, y hay que intersectarlo con el 72%. Entonces tomamos estas, acá, nos vamos acá, 72%, por ahí. Ahí. Y esta misma, acá. Y esto va a ser un 1,85. Miento, un 1,65. El K. Y acá el K va a ser 1,65.
¿Se entendió? Esta parte del T, el P, el C, el M y el K. ¿O Sí, alguna Felipe. consulta? Sí, pero eso es como lo que muchos la ayudantías no. Sí, sí, se Sí. entendió. Ya, eso siempre es como siempre lo mismo. No, según yo, en el caso del arnero, lo más complicado es el tema que les mencioné acá, que no confundirse con el tema de la pulpa y lo de seco. Eso más que nada. Después lo otro es súper repetitivo. El caso del Q1, el Q2, bueno, vamos acá. Voy a irme en esta tablita y voy a compartir pantalla. Ahí está. Ya. El Q1. Acá, en el caso del Q1, pueden variar. Pueden poner que ya sea la malla puede ser abertura cuadrada, puede ser rectangular 2x1, 3x1 y 4x1. Eso va a criterio de ustedes. Yo siempre recomiendo ocupar cuadrada y 2x1, 4x1. 3x1 no sé, nunca lo he ocupado yo por lo menos. Bueno, en el caso de lo que he hecho. En este caso, acá ponen, bueno, acá se equivocaron porque dice rectangular y la de con factor Q1, que es 1, es en el caso que es cuadrado. Así que vamos a poner cuadrado. Felipe, pero ese parámetro como que uno lo elige. Sí, sí. En el caso de que, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros vemos acá en clase, que es para como minería y todo este tema, siempre se ocupa cuadrada y 2x1, que yo lo que siempre ocupé el semestre pasado. Pero va como a criterio, o sea, yo recomiendo ocupar esos dos. No sabría decirte honestamente para qué se ocupa el cuadrado, para qué se ocupa el 2x1, el 3x1 y el 4x1. Te mentiría. Pero yo en mi caso, el semestre pasado siempre ocupamos 2x1 o cuadrado. En el caso contrario que te digan, acá en el enunciado que te dicen, que igual es importante el enunciado, dice, se plantea descargar proceso ruptura poliédrica, separación, no, no dice nada, no dice. Hay casos que te pueden decir que estructura cuadrada. O sea, abertura de la malla cuadrada o abertura de la malla 2x1, 4x1. En este caso ocupamos cuadrada. Después, en el caso 2, es cúbica. Si no te dicen que es cúbica, ocupa cúbica. Si te dicen que es, bueno, si no te dicen, siempre hace cúbica, casi nunca es laminar, pero si para el caso que es laminar, te tienen que decir que es laminar. Pero en este caso no te dicen, creo. Pero en el caso que no te digan es cúbica, y si te dicen que es cúbica, cúbica. Y en el caso que es cúbica, es 1. Después nos dicen que es en seco. En este caso no es seco. Trabajamos con operación en húmedo. Ah, pero ¿por qué ponen seco? Bueno, acá es húmedo. Ah, no, operación en seco acá. Miento. Hay que ocupar el 1,3 porque no es en seco, es en agua. Y estamos trabajando entre un cuarto pulgada a media pulgada. Entonces acá va a ir 1,3. ¿Se entiende ese factor o no? Y acá el Q4, operación en agua, sí, acá es 1. No, espera. Operación en agua con menos de 3% de agua. 6 a 9. No, este no se considera porque nosotros no estamos trabajando en arneros secos. No se considera hasta el Q4, dice acá. Porcentaje de H2O superficial, caso arneado en seco. Nosotros no estamos en seco, estamos en húmedo. Recuerden que estamos en pulpa. Después, el Q5 es con respecto al número de arneros. Puede que haya, por ejemplo, te pueden pedir un set de arneros. Entonces, el set puede tener un arnero 1, un arnero 2 o un arnero 3. En este caso, como es un arnero, vamos a poner que es un deck superior. Y como es deck superior, el factor de corrección es 0,9. Y para el porcentaje de área libre,
Nos tenemos que ir a estas tablitas, y también hay otra tablita. Dejen buscarla. No está ayudantía de esa tabla. Acá. Estos son para los módulos de politerano. Y después hay otra. Bueno, para este ejercicio vamos a trabajar con módulos de politerano nomás porque no está en esta ayudantía el otro catálogo, que siempre se pasa. Entonces, tenemos que buscar la medida para 1/4 de pulgada. Y eso está en abertura de... Espérenme. Ujujú. No está en la tabla. Hoy, sorry por no revisar antes lo que iba a hacer hoy día, pero no tuve tiempo. Y no está el otro módulo, o sea, la otra taita del módulo. Qué raro. Estaba delante. Espérenme, chiquillo, que no encuentro la tablita. Ya, espérenme. ¿Dónde hay que buscar la tabla? Busca la tablita en otra parte. Mm, mm. Ya, acá está. Ya, acá está la tabla. Por ejemplo, para el caso de 1/4 pulgada, estamos acá. Siempre se trabaja en el tipo estándar. Esta parte. Siempre en el tipo estándar. Bueno, si es que no te dicen lo contrario. Si te dice trabajo liviano, trabajo pesado, uno ocupa esta columna o esta columna. Pero en caso de que no te digan, uno ocupa con tipo estándar. Y para el caso de tipo estándar, el porcentaje de área libre para una malla de 1/4 pulgada es de 46%. Entonces, ustedes se van, voy a compartir pantalla ahora. Ustedes se van a la tablita, bueno, 46%, recuerden, 46%. Y en esta sección, ustedes buscan el 46%, pero como no está, siempre lo aproximan al de más arriba. Por ejemplo, acá tenemos 70%, 65%, 50% y todos estos temas. Pero nosotros tenemos un porcentaje de área libre de un 46%. Entonces, ¿qué hacemos? Lo aproximamos al de arriba. Y el de arriba es del 50%, que tiene asociado un Q1 de 1. Entonces acá donde dice Q6, ponemos 1. 1. Y ahí tenemos los factores de corrección listos. Vendría siendo un QN de 1,17. Entonces ahora básicamente lo que hay que hacer es solamente multiplicar y dividir. Y eso se hace multiplicando obviamente el T por el P y todo eso dividido en el C, el M y el K y la pitatoria de los QN. Y eso nos da que cálculo del área según la fórmula es de 5,14 metros cuadrados. Y el modelo más cercano se tienen que ir, bueno, yo les recomendé la otra vez que multiplicaran las áreas para tener como listo eso en la prueba. Y si uno se va acá con esta área que nos dio de 5,14 metros cuadrados, el área más cercana vendría siendo estos tres modelos. Tienen la misma área, de hecho son el mismo modelo. Entonces, ¿qué ocupamos? Vamos a ocupar el modelo 40415.
Ese va a ser nuestro modelo, nuestro arnero seleccionado para ese caso. Y obviamente que se les puede sacar a este caso una holgura. La holgura, ¿cómo se saca? Restando esta área, bueno, mejor dicho, restando, sí, porque está mal absoluto, restando esta área menos esta área, 6, y se divide en 5,14. Voy a hacerlo. Entonces tenemos que va a ser 5 menos 6, todo eso en, después me da el negativo, pero no importa, dividido en 5. Eso me da, y me falta mucho la porción. Pues esta voy a separar la chucha, así que voy a poner en paréntesis. Ya está. Nos dio que la holgura va a ser de un 16,55%. Y eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. Básicamente eso. Dimensionar, calcular el área de forma, o sea, con la fórmula, después aproximarlo, o sea, adaptar el área que nos dio según la fórmula con respecto a los modelos del catálogo, y después de eso se puede dar como, o sea, la respuesta final al cabo va a ser este modelo tanto tanto, con una holgura de 16%, para este caso de 1/4 pulgada y para este tonelaje y para todo el tema. Eso es lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Pipe, ¿ese ejercicio de dónde lo sacaste? Es de la prueba del semestre pasado. Ay, y este Excel nos lo van a mandar, ¿cierto? Voy a preguntar. Voy a preguntar. Yo creo que A sí. nosotros por el grupo. No tengo que preguntar en la CONA. Si lo puedo Ah, mandar. ya, vale. Yo creo que sí, porque a mí me lo mandaron el semestre pasado, así que no, no hay por qué no. Ya, bueno. Y la ayudantía, ¿a dónde la voy a subir? Disculpa. A YouTube. Ya, bueno. Ya. Aparte de eso, otra consulta. ¿Se entiende lo de arnero, no? Obviamente que en el caso que ustedes digan que se ocupen módulos de politerano, esto no. Esto tampoco. Esto. Ocupan esta tabla para sacar el porcentaje de área útil, de utilización. Para el caso que ustedes le digan que ocupan módulos de politerano. Si no les dicen, ocupen la tabla que recién les mostré. Y todo eso está en el drive que nosotros mandamos al principio siempre con la CONA. Ya, todo eso está ahí. Igual yo voy a buscarlo hoy día y se los voy a mandar todo separado. Pero está. ¿Qué más? ¿Alguna consulta con otros temas de arneros? Yo encontré este ejercicio para un chancador terciario, parece secundario. Ya, lo vamos a hacer. Está como casi listo. Así que de algo va a servir. Ya. Ya, nos dicen, un producto primario es almacenado en un stock de gruesos, cuyo F100 es equivalente a 7,5 pulgadas. Este debe ingresar a uno o varios chancadores secundarios para alimentar luego a uno o varios chancadores terciarios. La alimentación es de 24.000 toneladas por día. El producto a entregar al terciario, o sea, el P80, es de 2 a 2,5 pulgadas. Indicar la capacidad de admisión del chancador a usar, la capacidad efectiva si es de un 95% de utilización efectiva, qué modelo de chancador secundario tipo HP puede cumplir con este objetivo, qué modelo de chancador secundario tipo MP puede cumplir con este objetivo. En cada modelo indicar su P80 y el tipo de chancador a utilizar, además de su setting. Normalmente así se presentan estos ejercicios en la ayudantía. Las pruebas siempre le agregan como más color, el profe como que le agrega más cosas, que algunas se sirven, otras veces no sirven. Y ahí depende, porque son como distractores. Así que, ojo. Paso, igual, esto es siempre lo mismo.
paso o sea, el paso, o sea, el método de los tres pasos. Primero calcular la boca del chancador, luego calcular la capacidad efectiva y luego ver las curvas de producto. En la calcular la boca del chancador, recuerden que se ocupa con el 80%. O sea, el F100 dividido en 0,8 debe ser igual al F, en este caso 7,5, sobre 80%. Y ese va a ser la boca del chancador. El cálculo de capacidad efectiva tiene que ver con las toneladas por día sobre, obviamente, las 24 horas por la utilización efectiva, que en este caso nos dijeron que era un 95%. Y acá nos dijeron que el F100 es un equivalente a 7,5 pulgadas. Entonces tenemos esos dos datos y ya tenemos listos los dos primeros pasos. Con estos datos ya listos podemos irnos a estas tablas, ya sea para el HP, bueno, hay que sacar los dos, pues, para el HP y para el MP. El modelo MP ocupa esta tablita, esta tablita y esta tablita. De ahí la voy a pasar obviamente con más. Entonces, recuerden que hay. Sí, eso sí. ¿Cuál sirve? Nos dijeron que el material era grueso. Entonces me sirve los HP, creo que con extra grueso y con los gruesos normales. Y hay que buscar qué chancador de estos, de los HP, con ese, obviamente con ese grueso o extra grueso, me sirven, según mi boca que yo acabo de calcular, que nos dio 7,5, déjenme calcular. 7,5 sobre 0,8. 9,337 pulgadas. Voy a anotarlas, esperen. Se me olvidan después los números. Nueve coma 37. ¿Alguien puede calcular cuántos son eso en milímetros, por favor? 9,37 pulgadas a milímetros. Please. ¿Nadie? No. Por favor, si alguien me busca para no salirme del PPT. Voy con lo yo entonces. Gradas a milímetros. Son 237. Te dejaron un mensaje en el chat. Ya, gracias. 237,99 milímetros. Entonces nos sirven los modelos extra gruesos, HP 400, extra grueso y grueso HP 500 y HP 800, 200, ¿cuánto era? 237. Ah, nos sirven todos, nos sirven estos, estos y estos. Ya, ahí está. Nos sirven todo eso. Entonces tenemos que ir probando. Y acá, a esta tablita, se entra con el reglaje mínimo, con este valor. O sea, se puede entrar con 25 milímetros, con 30 milímetros, 25, 32 y 32. Acá, a esta tablita.
Entonces, nos vamos al HP400 y nos sirven 25, obviamente hay que ver bien, 25 y 30. Y nos siguen todos esos para allá. Lo mismo en este caso, 25, 25. Entonces, recuerden que estos son los tonelajes efectivos. Y recuerden que siempre el valor menor es cuando la dureza es alta. Cuando el valor es el mayor, en este caso el 70, por ejemplo, para este caso, es cuando la dureza es baja, y el promedio de los dos es cuando la dureza es media. Siempre así. Dureza alta, dureza baja, dureza media, que es el promedio de estos dos valores. Bueno, el PPT está como muy raro porque siempre como que enfoca y desenfoca todo. Y vamos a dimensionar con el tema del 25, con este. Vamos a ver qué onda. 25 milímetros. Recuerden que la salida, que el reglaje del lado cerrado, tiene que entregar una granulometría entre 2 a 2,5 pulgadas. Y en ese caso, voy a calcular cuánto es. Ya, 50,8, sí. Vamos acá, y esto vendría siendo las curvas del porcentaje pasante de la malla para el caso de un chancador con un reglaje del lado cerrado de 25 milímetros. Esta va a ser la curva que va a entregar, o sea, va a ser los tamaños que va a entregar el chancador secundario de modelo HP. ¿Cuál es el P80? Un 90, bueno, ahí está entre esos dos, obviamente. Está entre ese tamaño, curva con productos más finos. Felipe, Dale. ese modelo con ese setting se eligió como, porque se hizo como un análisis de quizás cuántos equipos se iban a ocupar para cada uno y todas esas cosas, y al final se eligió ese de 25 milímetros. Sí, a ver, primero lo que hay que hacer es que hay que ver el tema de de la capacidad efectiva, si cumple. Y siempre lo que prima en estos chancadores es la curva, que es el producto más fino. Por ejemplo, a mí capaz que me sirva, o sea, primero que todo, nos vamos a esta parte, y voy a calcular, que acá no lo calculan, pero voy a hacer yo el tiro. 24.000 sobre 24 por 0,95. Nos da que tenemos una capacidad efectiva de 1052,63 toneladas por hora. Normalmente, cuando uno tiene chancador secundario, nunca va a tener uno, porque los chancadores secundarios y terciarios trabajan con muy poco tonelaje. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene entre más tonelaje, menos eficiente es el trabajo del chancador secundario y terciario. Claro, porque muele menos al mismo tiempo. Entonces, siempre cuando uno va a dimensionar chancadores secundarios y terciarios, siempre va a ocupar más de 2 o más de 3, incluso. En este caso, nosotros tenemos una capacidad efectiva de 1052 toneladas por hora. Entonces, si uno se va a la tablita, en este ejemplo, por ejemplo, no hay ni uno, a excepción de este, que trabaje con más de 1000 toneladas por hora. El drama de estos modelos tan grandes es que no te entregan tanto fino. Imagínate, o sea, comparemos el reglaje del lado cerrado, que acá es entre 45 a 51 milímetros, y acá es de 25, o sea, está hablando de que si nosotros elegimos este modelo, vamos a ocupar 3, en este caso vamos a ocupar 1, pero el reglaje es prácticamente la mitad de esto. Entonces siempre en estos casos va a primar el tema de la granulometría. Siempre vamos a elegir, bueno, en el caso que por ejemplo, te den 8 o 10 chancadores, obviamente que no te sirve, para nada. Pero por ejemplo, en este caso, si uno calcula, y la dureza de este material que va a entrar al chancador, acá nos dicen que una dureza, no nos dicen, entonces dureza media. Si no nos dicen, recuerden que es dureza media. En este caso, por ejemplo, del modelo del 25, en el caso del HP400, porque puede ser cualquiera de estos tres,
va a ser un 295 más 345 dividido 2. Va a tener una capacidad efectiva de 320 toneladas por hora. Y nuestra tonelaje inicial era de 1052. Entonces vamos a tener que ocupar aproximadamente unos 4 chancadores secundarios. No es tanto. Ya cuando te salen 8, preocúpate. Ya como que esa opción no es como muy viable. Por temas como de que el chancador ocupa ocupa mucho espacio, necesita más personal, acuérdense que siempre hay que ver también el lado económico y todo el tema. Pero siempre prima es el tema de la granulometría. Y acá, por ejemplo, en la próxima diapo, acá dice curva con producto más fino. Porque si uno, por ejemplo, te va a las curvas que están al ladito de estas, ya sea la del 28, 32, acá nos entrega un P80 mucho más alto. O sea, imagínense que acá en la curva con un reglaje de 32 milímetros, tenemos que el 69% está bajo 32 milímetros. Y acá tenemos que el 90% está abajo de 32 milímetros. O sea, tenemos diferencias de 20% de material con la misma granulometría, solamente con dos curvas más allá de la del 25. No sé si se entiende o no sé si logré entender, o sea, resolver tu pregunta. Sí, gracias. Ya, bueno. Ya, vamos a ver cuál elige, porque puede elegir también los de abajitos. Dice cuál es el tonelaje en 45 milímetros. Ahora va a evaluar 45 milímetros y cuál es su holgura. También. Recuerden que, por ejemplo, el chancador primario, la holgura también era bastante importante. En caso, por ejemplo, que se paralice la planta, cualquier, no sé, se echa a perder un chancador, igual es bueno tener una holgura porque el otro chancador va a tener más capacidad y todo ese tema. Entonces, igual es un factor a considerar, que también se evalúa. ¿Cuál modelo me sirve? Duro, blando. Y acá no hace el análisis final, voy a ver si el final está, pero voy a saltar un poco. Ya, no pone la cuestión. Pero ahí ustedes en la prueba tienen que evaluar. Por ejemplo, en los de HP, siempre evaluar el tema de la granulometría, el tema de la cantidad de chancadores y también el tema de la locura que va a tener el chancador. Tienen que hacer como un equilibrio entre esas tres cosas. O sea, tampoco me sirve tener tan fino si voy a tener 10 chancadores secundarios. Tampoco me sirve tener tan grueso si voy a tener 2. O sea, siempre hay que buscar un equilibrio. Siempre. Y ahí va la decisión de ustedes. Tienen que, por eso yo siempre he dicho, estas pruebas siempre tienen como que ir escribiendo las decisiones que toman, siempre, y ir siempre escribir las comparaciones, porque yo puedo ver la prueba y yo decir, ah, comparo esto con esto, pero ¿por qué eligió esto y por qué eligió lo otro? Entonces, ahí tienen que valorar esas cosas, escribirlas. Y explicarlas, o sea, tampoco es tan largo decir esto y lo otro. Para el caso, bueno, acá no hay respuesta, en la ayudantía no pusieron la respuesta final, pero habría que evaluar. Acá se evaluó, por ejemplo, en esta curva, la del HP 400 en un chancador de 25, o sea, con un reglaje de lado cerrado de 25 milímetros. Podrían también comparar con este y con este. Esto es lo mismo. O sea, los tres tienen el mismo reglaje, pero con distintos tipos de tonelaje. Acuérdense que estamos en dureza media, porque no nos decían. Entonces, acuérdense que el promedio de estos dos va a ser la capacidad efectiva del chancador. Y así sucesivamente tienen que comparar cuántos chancadores se necesitan para este modelo, considerando este reglaje, o este reglaje, o este, cuál holgura asociada a ese modelo, todo ese tema. Y ahí tienen que sacar ustedes conclusiones. Por eso les digo, siempre tienen que encontrar como un equilibrio entre la curva de finos, la holgura y aparte la cantidad de chancadores que se van a ocupar. Acá no sale una respuesta. Ya, en el caso de los modelos de MP, hay dos modelos, un MP800 y un MP1000. Lo mismo, están los cabeza corta y los estándar. Nosotros, como estamos en chancador secundario, vamos a ocupar los estándar. Los cabeza corta son para chancadores terciarios. Recuerden siempre eso.
Acá están todos juntos. En los modelos de HP están separados por dos columnas distintas. Ahí en una parte dice estándar y otra parte dice cabeza corta. Pero para este caso, acá está todo junto, entonces igual tiende a confundirse. Pero estándar es para chancadores secundarios y chancadores terciarios es cabeza corta. Lo siento, pero el Power lo encontré en una de los grupos de Facebook y no dice nada, está como súper raro el Power. Pero acá, bueno, acá están los tonajes por hora. Lo mismo. Acá están, bueno, estos son los porcentajes asociados a este tamaño, y acá abajo están los capacidades efectivas de cada chancador asociado a este setting, a este setting, a ese setting, a ese setting y a este setting. Lo mismo, el valor menor es para el caso de material de dureza alta, el lado mayor es para dureza baja y el promedio de los dos es para dureza media. El único drama de los modelos MP es que las curvas de los settings están aproximadas. Yo creo que es por estudio, no tengo idea. Por ejemplo, acá si ustedes se dan cuenta tenemos 308 milímetros, 343 milímetros, 242. Y acá, bueno, los settings, estos son los settings, lado cerrado 19, 25, 32, 25, 22, 32, 38. Pero acá no está, por ejemplo, el 32, no está el 22. Entonces usted tiene que sacar los promedios de las curvas, así como aproximarlo lo mejor posible. Por eso acá sale como de 68 a 78, de 92 a 98, de 100 a 100, o sea, de 100 a 100, de 52 a 61. No están como en el caso de los chancadores primarios como que serían exactos. Así como para este setting hay tal granometría, para este tal setting hay otra tal granometría. ¿Cuál es el modelo que nos sirve para la pregunta anterior? De dureza de mineral, depende de la dureza del mineral. Duro o blando. Insisto, no sale nada de la respuesta. Pero acá, por ejemplo, nos decían que la abertura era de 237 milímetros. Entonces nos sirven estos tres y nos sirven todos los que son, todos los modelos MP, tanto 800 como de 1000 para el caso de un chancador secundario, nos sirven todos, porque todos todos cumplen con la abertura. Entonces, el tema de la abertura ya no es un tema para este chancador. Ahora lo que tenemos que evaluar es el tema de lo que entrega este chancador. Después, el tema también es de la capacidad efectiva. Por ejemplo, acá tenemos un un setting de 13 milímetros, pero el 13 milímetros no está ni cerca de los settings que nos va a entregar estos chancadores estándar de secundario. O sea, acá nos va a entregar un mínimo de 18 hacia arriba, o sea, 19 hacia arriba. Y acá la tablita, entonces se descarta, esta tabla se descarta, 100%. Entonces, nos sirven tanto este de 50 es muy alto. ¿Por qué? Porque uno igual puede compensar, o sea, obviamente, vamos a ocupar un chancador, va a tener holgura, pero capaz que podemos ocupar un setting de 25 milímetros, vamos a ocupar dos chancadores, pero igual vamos a tener una holgura. No sé si me entiendo, o sea, no sé si me hago entender lo que trato de decir. Hay que encontrar un equilibrio entre holgura, entre cantidad de equipos y también entre cantidad de finos, porque entre menor es el setting, menor va a ser el fino que entregue. Entre mayor es el setting, menor va a ser el fino que entregue. Acá se puede ver, o sea, acá tenemos que un 100% puede ser 90 milímetros y en un setting de 19, o sea, el 100% está en 38. O sea, está casi a un tercio de lo que entrega el setting, un modelo set de 50 milímetros de setting. Entonces, esto también es cosa importante que hay que considerar. Siempre un equilibrio. Yo, por ejemplo, lo que hubiera hecho, hubiera escogido esta curva, una de 25 milímetros. Porque si cumple, o sea, tengo este estándar medio. Ah, no.
Ahí está, yo ahí me equivoqué. Nos sirven el de 32 y el de 38, solamente por el hecho de que nos dicen que material es grueso. Y acá el para 19 es fino, para el de medio es fino. Entonces estos modelos se descartan. Estos dos y estos también se descartan. Entonces nos quedamos con el modelo MP800 extra grueso, o sea, estándar grueso, con un setting de 32 milímetros, y además nos quedamos con el modelo MP1000 estándar grueso de 38 milímetros. Entonces hay que coger esta curva, sí o sí. Porque acá no me las va a moler porque el material nuestro es muy grueso, decía el enunciado. Y ahí obviamente hay que ver el tema del chancador. ¿Cuál? ¿El MP800 o el MP1000? Porque también ocupan energía. Todo eso está en los catálogos, el tema de la energía. Capaz que acá el MP800 y el MP1000 me entreguen la misma granulometría, capaz que uno tenga más holgura que otro, pero este gasta menos energía que este. Entonces igual son cosas que hay que considerar. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta con respecto a chancadores secundarios en general o terciarios? Y acá después este ejercicio. Y entonces vimos un ejercicio de arnero, vimos lo de chancador secundario. eh, ¿Quieren ver uno de molino? No sé. Yo igual puedo hasta las 6. ¿O quieren reforzar otra cosa de arnero, otra cosa de chancador secundario? Digamos ustedes. Veamos de molino. Ya. O sea, no tengo problema, pero si te complica, igual puede ser otro día. No, que no otro día, nada. No, pero me refiero que si alguien tiene como dudas o quedó como colgando algo con algo con respecto a arneros y chancador secundario y terciario, Felipe, dale. ¿se hacía todo esto con el tonelaje efectivo? Sí, Es que en la ayudantía que tuvimos se hablaba de como un chancador primario, entonces dimensionaban con el tonelaje de diseño de ese chancador los siguientes chancadores, entonces me quedó la duda. ah, claro, porque, o sea, acá te pueden decir eso, pero acá nos dicen la alimentación de 24.000 toneladas por día. Entonces te Mm, dicen que es el ya. tonelaje que va a entrar. Y el tonelaje de diseño, ya sé a lo que te refieres. Sí, es que en esa ayudantía daba como el tonelaje efectivo, pero aparte hablaban del chancador primario, entonces dimensionaban con el tonelaje de diseño de ese chancador. Sí, pero como en este caso no te dan la holgura, no puedes. En el Ay, caso del primario, tú puedes ocupar el tonelaje de diseño en el caso, en el caso que a ti te dé la holgura. En el caso contrario, tienes que ocupar la capacidad efectiva, como acá, con el tema de las 24 horas, la autorización efectiva y todo ese tema. Si a ti te dicen, por ejemplo, que necesitas un 10% de holgura, tú recién en ese caso puedes ocupar el tonelaje de diseño, porque tienes la holgura. Pero en este caso no te la dan, entonces tú la holgura la sacas al final. Cuando ya dimensionas el tema de, ¿cómo se llama? Eh, Cuando dimensionas el equipo en sí y después tienes un tonelaje, o sea, tienes la capacidad efectiva y aparte tienes el tonelaje asociado al equipo que seleccionaste, ahí sacas la holgura. En el caso de que a ti te den la holgura, ocupa el tonelaje de diseño. Eso. Y respecto a la PEP, ya acá, o saca acá el computador. Y sería como un ejercicio de cada tópico y más la teoría, ¿no? Ahí me pillaste porque el semestre pasado, por lo menos el profe hizo un ejercicio de molienda y otro de arnero. No hizo de chancador secundario y tercero. Bueno, chancador secundario y tercero entró en la parte de teoría, pero la parte de teoría el profe como que igual incluye algunos como ejercicios muy cortos de cálculos. Así como, ¿qué pasa si esto y esto?
Ya, esto. Una cosa así. Pero no sé porque en un principio esta prueba estaba hecha para, bueno, antes de irse a palo todo el tema, estaba hecha para un ejercicio un ejercicio de arnero y otro ejercicio de chancador. Y la parte de molino entra como teoría. Pero como ya nos atrasamos tanto, el profe metió molinos como ejercicio. Entonces no sé si va a meter 3 ejercicios, uno de cada uno, o en volada junte el de chancador secundario y tercero con el de molino, ya como un circuito entero. No tengo idea. Ahí me pillaste. Capaz que lo haga dimensionar un chancador secundario, tercero, un arnero y un molino en un ejercicio. Ese es el peor de los casos. Ya. El tema, bueno, acá lo voy a explicar como así a grandes rasgos porque es por el root. Entonces, y acá no tengo el Excel al ladito, pero ahí voy a ver si lo puedo hacer. Nos dice, con los datos se calcula, con los datos calcular, o sea, con los datos que se calculan y entregan, no sé, usted debe proponer una planta de molienda con 1 a 4 molinos unitarios que serán capaces de procesar el tonelaje indicado, todos iguales y operando en condiciones de entorno que se les describa, llenado, revoluciones por minuto, de operación, y siendo todos los molinos húmedos con descarga por overflow y circuito cerrado. Primeros datos, son muy importantes. El mineral es un pórfido cuprífero de work index medio-bajo, según alteraciones con un valor medio de 12 kWh por tonelada. Es el work index. Proviene de un acopio de una capacidad de 24 horas planta. Su densidad es de 2,75 toneladas por metro cúbico y su recuperación deseada obliga a un P80 de 210 micras. Para la recuperación metalúrgica de 80%, de 87% ensayada en el laboratorio. En el acopio se recibe producto de un circuito cerrado de chancador terciario con un P80 de 7280 micras, con un aproximado de 2% húmedo o menor. Ya, acá hay varios datos. Nos dicen que el molino nos debe entregar un P80 de 210 micras porque eso es lo que pide para una próxima recuperación. Y además nos dicen que el material que va a recibir el molino viene de un acopio, y ese acopio es alimentado por un chancador terciario que entrega un P80 de 7280 micras. O sea, el, el material que va a entrar al molino va a ser este P80, que va a ser un F80, obviamente, porque el P80 del chancador terciario va a ser el F80 del molino. Entonces tenemos que el P80 del molino son 7280 micras y el P80 del molino va a ser de 210 micras. Nos dicen aparte, acá arribita, que el molino trabaja con descarga overflow y circuito cerrado, datos que se ocupan para el cálculo de la potencia eléctrica y para los factores de corrección. El tipo de molino deseado es, de acá, en una oferta. Y acá nos dan una oferta de molinos. Nos dan molinos con esto, nos dan estas ofertas. Entonces, según los datos que nosotros vamos a obtener, hay que aproximarlos a cada uno de los que están acá en este catálogo. Dice, la capacidad de planta está dada por la siguiente fórmula. Los últimos 4 dígitos de su root. Ya, bueno, mayor a 4500 y bla, bla, bla. Ya vamos a hacerlo con mi root. Acá. ¿Se ve las dos pantallas, no? ¿O se ve una solamente? No, sí se ven ambas. Ya, bueno. Entonces, en mi caso, ¿y dice molino de bola o de barras? Unitario, de bola. Mi root, ¿cuál es mi root? No. Mi root termina en 4 dígitos, 9606. Pero acá nos dicen, la capacidad de planta está dada por la siguiente fórmula. Si los 4 dígitos es mayor a 4500, ¿sí? Debe ser dividido por 3. Entonces esto lo divido por... pero no lo puse igual. Ya, 3202 toneladas por día, o sea, toneladas por hora, dice capacidad. Dígito menor a 1000, ya.
Dice que, mira, acá, esto es súper dato importante porque yo en la prueba, por ejemplo, yo me confundí. Y acá dice que ese valor que a ti te dio, en este caso, por ejemplo, de 3202 en mi caso, ese corresponde a la capacidad efectiva que va a tener el molino, o la planta en general, pero el molino en este caso. Entonces acá ya está todo sacado, por ejemplo, en un ejercicio normal por ejemplo, de un PPT, de una ayudantía, a ti te van a dar el tonelaje por día, las horas que se ocupan y la utilización efectiva. Pero en este caso, según tu RUT, tú ya tienes tu capacidad efectiva lista, que son 3202 en mi caso. Entonces, chuta, estos valores son de capacidad deben ser tratados por planta y usted deberá hacerlo en número de molinos mínimo resultante, todos iguales y la nueva capacidad planta con molinos reales en la área. Informar capacidad calculada, número de molinos, motores y sus HP, capacidad instalada, diámetro de bola máxima y tonelaje de bolas para la primera carga de molino. Entonces, empecemos. Tenemos un F80 de 7280 micras. Tenemos un P80 de 210 micras. Tenemos un work index de 12. Y acá capacidad son 3202 directo. Entonces, F80, 7280 micras. Un P80 de 210 micras, un work index de 12 kWh por tonelada. El F1, el F, em, el F1 tenía en relación con. Déjenme buscar mi cuadernillo, que me acuerdo muy bien. Lo tengo acá, espérenme. No. Qué raro, no encuentro mi cuadernillo.
perdí mi cuadernillo, no sé dónde está. Pero acá está. Vámonos de bolas. Acá dice que la pulpa, o sea, el factor 1 tiene que ver con la pulpa si está en seco o en, o sea, si la molina está en seco o con pulpa. Si el molino en pulpa es 1, si en seco es 1,3. Y acá en el ejercicio nos decían que la pulpa, o sea, el molino trabaja en condiciones, acá, copio, en húmedo. Entonces el factor va a ser 1. En este caso el factor 1. En el caso del factor 2, tiene relación con el circuito si es cerrado o abierto. Pues nos dijeron que el circuito era cerrado. Lo dice esta parte del enunciado. Trabaja con un circuito cerrado. Entonces el valor del factor 2 va a ser 1. También. El factor 3 tiene relación con el diámetro del molino. Pero en este caso, como no nos da el diámetro del molino, tenemos que darnos un diámetro. Pero si ustedes se dan cuenta, acá, todos los diámetros de esta tabla que nos dio en la prueba del profe, todos son mayores a 12, a 12,4 parece. O sea, creo que es 12,4. Entonces, cuando todos los molinos que yo quiero trabajar son mayores a 12,4, yo voy a ocupar un factor de corrección de 0,914. Y en este caso, obviamente, el factor 3 va a ser 0,914. El tema del factor, ese para el factor 3. El factor 4 tiene relación con la razón de reducción, si no mal recuerdo. Ah, no, con el tema del factor del F80 óptimo. Y acá calcula, obviamente, lo compara. Acá hay una formulita todo el tema, pero se ocupa esta fórmula. El tema, si el F80 es menor o igual al F óptimo, el factor de corrección para el caso del F4 va a ser 1. En el caso de lo contrario, calculo el factor 4. En este caso, dio que no eran iguales, porque me dio un factor de corrección 1,1. Entonces eso dice que el F80 no era menor o mayor, o sea, menor o igual que el F óptimo. El caso del F5 tiene relación con comparar la malla P80, o sea, comparar el P80 con la malla 200. Eso quiere decir, si el P80 es mayor a 74 micras, el factor de corrección es 1. Caso contrario, se calcula el factor de corrección. En este caso, el F80 es 210 micras, por lo que si es mayor a 74 micras. Entonces el factor de corrección para el F5 es 1. Y el F6 compara la razón de reducción. Y la razón de reducción utiliza la razón de reducción, que acuérdense que es P80 sobre F80. Esperen. La razón de reducción. Ah, no. La razón de reducción es F80 sobre P80, que acá está, razón de reducción. F80 sobre P80. Y ese para el factor 6. Y eso igual nos dio 1. Y la pitatoria para este caso va a ser de 1,01. ¿Qué hago? Calculo, bueno, el work index corregido, omítanlo. Calculemos el bond, obviamente, el bond tiene que relación con el work index y con el F80 y el P80. En este caso nos dio un bond, una energía de bond de 6.000, o sea, de 6,87 kWh por tonelada. Con eso podemos calcular el bond corregido. El bond corregido es simplemente el bond calculado por la pitatoria de los F. Entonces tenemos un bond corregido que nos va a dar igual a 7 kWh por tonelada, que es lo mismo que la energía de bond normal, solamente que se multiplica por la pitatoria de los factores. Calculamos el consumo de energía específica, el CEE, que tiene relación con el bond corregido por la capacidad efectiva sobre la eficiencia del motor.
Recuerden que si usted no le dan la eficiencia del motor, ocupen 0,85, o sea, 95%. Si le dan, ocupen la que le dan. En el caso contrario, no la ocupen 95%. Como no nos dan la razón largo diámetro, porque no nos dan el modelo, se ocupa 1,5. Se estandariza solamente. Y nos dan, bueno, esto hay que cambiarlo porque depende del ejercicio. Nos dice tan. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá el factor de llenado, o sea, el factor de velocidad crítica, todos son de 80%, entonces se ocupa 80%. Y para el caso del porcentaje de llenado, tienen que, la palabra no es inventarse uno, porque tienen dos opciones, o va a ser 36 o va a ser 34. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es ocupar uno de los dos. En el caso de que cuando usted dimensione el molino y no les dé, por ejemplo, si usted ocupara un 34% en porcentaje llenado, eso tiene asociado estos tres modelos, el de 25, o sea, el multímetro de 24, 25 y 26 pies. En el caso, por ejemplo, que ustedes cuando vayan a calcular el diámetro del molino que están dimensionando y todo ese tema, no les da uno cercano a esto, vuelven a calcular la potencia eléctrica, pero ahora con por ejemplo, el del 36% de llenado del molino. En este caso vamos a ocupar un 34. La constante de rebalse tiene relación con el tema si es overflow o underflow. Es overflow y para el caso de overflow me voy acá y me dicen no dicen acá. Mm. Yo creo que sí, esa era para overflow. Pero ahí sale, acuérdense que están todo esto, hay tablitas que salen, dicen todo este tema. Y como es un molino de bolas, va a ser el A, que el que, no me acuerdo que elevaba a qué cosa, era 0,555. Con todo eso que yo les acabo de decir, ustedes calculan el diámetro calculado, que recuerden que es despejar el P80. De esa forma, calculan el diámetro calculado. En este caso les dio 17,3, con los datos que tenemos ahora. Si ustedes, por ejemplo, se van a la tabla que el profe nos dio acá, hay uno que es de 17, pero siempre hay que aproximarlo al mayor. Y acá el mayor obviamente es 18. Entonces, su molino hasta ahora, la opción más es este. Es el de 18 por 27. Entonces, ahora ustedes teniendo este valor, pueden como recalcular el molino. ¿Y cómo lo hacen? Reemplazando. Por ejemplo, nosotros ocupamos un porcentaje llenado de 34%, pero el que está asociado al 18, centímetro de 18 pies, tiene un 36. Entonces ustedes se van acá, dicen, acá ya no es 34, es 36. Y la razón largo diámetro es 1,5, pero 27 sobre 18 es 1,5, se mantiene. Y eso. Entonces ahora le sigue dando que el diámetro calculado es de 17,17. No cambia mucho. Y eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, obviamente que ustedes pues tienen que poner que el que más se acerca es este y poner todos los datos que le piden. Obviamente si les piden, por ejemplo, tonelaje de bola, lo calculan, está la fórmula. Si está también la fórmula para la bola máxima, para todo. Para la bola máxima comercial, para el tema ¿cómo se llama esto? Del collar de bolas. Y por ejemplo acá, yo voy a poner 18. 18 por 27. Miento, 27. Vieron, acá vamos a calcular la altura.
holgura tiene que ver con la energía que ocupa el molino dimensionado con el comercial que entrega acá. Pero acá no se puede calcular eso porque no nos dan el HP, así que no. Ah, pero ustedes pueden calcularlo porque le dan todos los datos. Pueden calcular el HP de estos modelos porque tienen el largo, tienen el diámetro, tienen las rotaciones por minuto, tienen el porcentaje de llenado y tienen todo. Entonces pueden calcular el HP, lo que gasta en HP este modelo, con lo que gasta el modelo que ustedes acaban de calcular, de esta forma. Y la resta de esos HP le va a dar la holgura. Y en este caso la holgura nos dio 17%, o casi 18%. ¿Se entendió? Yo sé que lo hice algo más rápido, pero no es tan complicado. ¿Alguien se perdió? No, Pipe. ¿Otra persona? ¿Alguna consulta con el tema de barra, o sea, de bolas? Bueno, el de barra es lo mismo, pero tienen que ver bien el tema de cuando le dan el diámetro, el tema de las revoluciones por minuto, el porcentaje de llenado, si es que cambia o no. Siempre ir comparando las cosas. Así que eso pues chiquillos, les recomiendo que cualquier cosa me pregunten, alguna cosa no sé si después, ahora están en la ayudantía, y después les surge otra pregunta, por ejemplo, más rato, no sé, me preguntan por WhatsApp nomás y todo el tema, yo no tengo ningún problema en contestarles. Voy a mandarles los catálogos, que no se me olvide, les voy a enviar el formulario de PON también, para que lo tengan a mano, bueno, pero igual se los mandó, creo que al LOA, lo que dijo el jueves por lo menos. Así que eso pues chiquillos, se pueden retirar. Gracias por venir. Gracias, Preguntar gracias. nomás, de Ya, verdad. Pipe, gracias. Ahí durante el día voy a subir el video a YouTube, ¿cierto? Sí, hoy día lo subiré ahora mismo. Ya, ok. Ya, vale, Pipe, nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, gracias.